Particularmente para quienes hacemos este programa, nos sentimos absolutamente dichosos de poder conversar con artistas cuya obra nos enmarcan particularmente dentro de esa pertenencia más genuina que llevamos los porteños. Porteños como la persona que vamos a conversar y a quien le estamos dedicando la página de cierre editorial de esta semana para difundir, compartir y disfrutar su obra. Alejandro Schwartzman, cantautor, letrista, poeta de tango. ¿Cómo te va, Alejandro? Buen día. Hola Gustavo, ¿qué tal? Buen día, buen día. Qué bien prologado que vengo, porque sin costo con alguno. Paco Ibáñez, con Rafael Alberti, Ajá. Silvio, ahora Joaquín Sabina. Bueno, estábamos recordando precisamente un nuevo aniversario de la muerte de Rafael Alberti, hoy 19 años, ¿no? Y por eso Sí, estamos sí. dedicando el programa y también queremos engalanarlo contigo, ¿no es cierto? Bueno, claro. Gracias por por la inmerecida analogía, pero recordemos también que Rafael vivió un tiempo largo en nuestro país, ¿no es Claro, cierto? en Fue uno Buenos de Aires, tenés razón. sus, Bueno, y aquí incluso ha editado algún libro también. Exactamente. Bueno, la editorial Losada, que es una paradoja en sí mismo, ¿no? Porque el dueño era franquista. Ah, mira El vos. fundador de la editorial Losada era franquista. Mira vos, qué dato curioso, ¿no? Sí, o simpatizaba con la Falange de algún modo. Sí. No era para nada republicano. Y sin embargo, aquí en nuestro país fue quien editó y difundió como nadie a todos los poetas de la generación del 27, Ajá. incluido Alberti, Bueno, ¿no? la Que eran generación todos maravillosa, ¿no? republicanos. Claro, y una generación maravillosa de poetas y de artistas en general. Absolutamente. Mira, estoy recabando algunos datos y veo que, por ejemplo, aquí en Buenos Aires, Alberti publicó A la pintura, poema del color y la línea. Claro. Su primera afición, ¿no? Su primer amor, que fue la pintura. Claro. Él contaba Neruda, ¿no? Ahí en la casa que tenían en España, con creo que un perro que se llamaba Niebla, le habían puesto. Y ahí tenía los cuadros que creo que no pudo salvar cuando llegaron los franquistas a la ciudad donde vivían. Claro, por lo menos creo que intentó salvar los cuadros incluso del Museo del Prado. No sé si lo ha logrado, ¿no? Pero creo que lo intentó, junto a otros intelectuales, escritores y demás. Bueno, pero vamos a hablar de Alejandro Schwartzman. Bueno. Vos sabés que los otros días, hace una semana y un poquito más, tuvimos la posibilidad de conversar con un amigo que creo yo que tenemos en común, Juan Batuone. Claro, sí. Y Juan, vos sabés que te ha nombrado como uno de los letristas de tangos más destacados del momento, y la verdad que le dábamos la razón, más teniendo en cuenta esta semana en que estamos dedicándote la página de cierre editorial y profundizando en tu obra. Juan Batuone, bueno, fue uno de ellos y también compartiste, por ejemplo, con Rubén Juárez algunos escenarios. Que yo he compartido con Rubén. O que obras que han grabado Rubén Juárez, por ejemplo. ejemplo. Eso sí, no tuve la dicha esa de compartir igual no hubiera podido aguantármelo a Rubén en el escenario porque era un tren que te pasaba por arriba. Me imagino, ¿no? No me hubiera dado el piné de ninguna manera. Bueno, pero Rubén Juárez. Pero tuve la dicha de que sí, que me grabara en negro. Entre otros, ¿no? José Ángel Trelles también. Sí. Alejandro, ¿qué pensás de la actualidad de la música ciudadana? Y mirá, es una pregunta que daría como para charlar. Yo entiendo los tiempos de los medios de comunicación. Esto da para una charla de café, no a esta hora, sino entrando ya a las 12. Tenés razón. Y un poco regada, si fuera posible, ¿no? También la conversación con algunos efluvios. Bueno, escúchame entonces, espera un cachito, Alejandro, aguarda un segundo. Sí. Te invito entonces para esta noche que tenemos un programa a salir de nuevo al aire y extendernos en este tema. ¿Qué te parece? Esta noche, viernes, mirá. ¿O tenés actuación? ¿A qué hora? De 22 a 24 es el programa. Y probablemente termine un ensayo cerca de las 11. Ajá, bueno, vamos a intentar comunicarnos con vos. ¿Qué te parece? Sí, podemos, con todo Ahí gusto. está, dale. Pero mientras tanto, hacé una breve síntesis. No, está bien, mirá. Vos hablás de la música ciudadana y está bien porque yo pensé que ibas a rematar la pregunta con la palabra tango.
el tango ha sufrido, no se lo puede negar, no se puede negar, mejor dicho, que ha sufrido diversas mutaciones a lo largo de los años. No solamente en los últimos años, donde encontramos elementos del tango, ya sea elementos melódicos, armónicos, inclusive arreglísticos, como poéticos dentro de otras músicas, o dentro de otras especies, para decirlo mejor. Por ejemplo, creo que quienes más han abrevado allí son algunos de los grandes nombres que ha tenido el rock nacional. Por los últimos días, bueno, a raíz de su cumpleaños se ha hablado mucho de Charly García, y es verdad. Charly García nunca ha hecho tango, pero hay elementos en su poética y hasta en su música, ¿no?, que han sido tomados de algún modo de la alacena del tango. Yo creo que son formas de supervivencia de un género que como todos sabemos, tuvo su apogeo allá por los años 40, cuando proliferaban las orquestas, los autores, los poetas, los compositores, los intérpretes, y está en esa década, y quizá algo de la que le sobrevino, la década del 50, lo más importante de lo que se ha hecho. Más, bueno, este fenómeno que se llamó Astor Piazzolla, que de algún modo llevó la música del tango hacia lugares a los que nadie la había llevado, y para bien, y te dirías para mal, porque de algún modo también cerró puertas que no se pudieron volver a abrir nunca más. Fue tan extraordinario el genio de ese hombre que prácticamente no tiene epígonos, no hay manera de seguirle el tranco. Todo esto que estoy diciendo puede llegar a poner muy contentos a unos y muy enojados a otros, sobre todo a la gente de mi generación, porque de este modo yo no estaría reconociendo que hoy, y haría muy mal en no reconocerlo, por favor, que hoy hay muchísimos músicos, extraordinarios músicos, muy buenos intérpretes, muchas más intérpretes vocales femeninas de las que había en los años 40, y para mi gusto, de mejor calidad, y que también hay autores, y hay compositores, y hay gente que trabaja más que trabaja, diría, que aplica sus cualidades creativas dentro de lo que es el territorio del tango, o de algo que se parece al tango. La verdad que a mí ya a esta altura el tema de los rótulos me importa poco, ¿no es cierto? Estoy totalmente de acuerdo. Porque no es un capricho, ni es pretender llevar las cosas a un terreno al terreno del pensamiento relativo, ¿no?, de que las cosas pueden ser y al mismo tiempo no lo son. Digo, venimos ya hace varias generaciones y varias décadas atravesados por una diversidad cultural que nos invade de la cabeza a los pies, y a mí, en mi caso particular, yo nací en la década del 60, imagínate la revolución de músicas que proliferaban por esa época en los medios de comunicación, y también que tenían su correlato en lo que era la pinacoteca familiar, ¿no?, que estaba invadida tanto de discos de tango como discos de folclore, discos de los Beatles, de los artistas italianos que nos llegaban a través de la televisión cuando aparecía el Festival de San Remo, y la canción hispanoamericana también, cosas que yo he escuchado hoy en tu programa, ¿no?, que a mí me han alimentado no solamente el espíritu, sino creo que también las he usado como fuente, ¿no?, como fuente literaria. Tal cual. Alejandro, vos sabés que es muy interesante lo que está diciendo con respecto a no relativizar quizá la palabra tango para generalizarla como música ciudadana. Yo creo, quizás es una teoría muy absurda y muy obtusa, ¿no?, pero creo que el tango, a través de las prohibiciones que sufrió y a través de las obligaciones que le impusieron, ha tenido una merma en su autoestima. Quizá allí hubo
como esa época llamada debacle, que todos conocen como una debacle, como una merma en el auge del tango, que después resurgió. Y por eso me gusta hoy llamarlo, tras ese resurgimiento, música ciudadana, porque quizá, como vos decís, contempla también al rock nacional, contempla los diversos ritmos que hoy también se ven en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, más profusamente, como el candombe, como la milonga. Y todo eso me parece que con sustancia una contemplación más grande para poder situar a todo lo que tiene que ver con ese arte en música ciudadana más que en tango en particular. Y además, la verdad que ese rótulo, como vos también decís, es un tanto nimio, en definitiva, ¿no? Aquí lo que hay que destacar es el artista, el sentir, la recreación de alguna manera a través de la música, en este caso, y de las letras, todo lo que tiene que ver con lo popular, todo lo que tiene que ver con la voz de la calle, en definitiva, ¿no? El sufrimiento, el dolor, el amor, la tristeza, la alegría. Me parece que eso es lo principal. Sí, por un lado hay como un empecinamiento de cierta cultura, y por el otro lado te diría que también hay cuestiones que son de orden, me quedé con esto que dijiste, el tema de la autoestima, filosófico o ideológico. Mira, yo lo pienso específicamente en dos planos, uno el antropológico y otro el ideológico. Bueno, el antropológico, discúlpame, no, Alejandro, es muy importante porque desde que se entrometió la antropología en la vida de los seres humanos, digamos, Sí. en el sentir, también ha cambiado el concepto de la palabra cultura. Bueno, es que eso iba. Mira, hay una fatalidad que felizmente nos traspasa, y que es la cultura. Yo lo que digo es que mientras exista el espíritu de porteñidad, esta relación del tipo que, o de la mujer, ¿no? Para no hacer una cuestión genérica, que viven en la gran ciudad, una ciudad que vive de espaldas a un río, con un puerto, con un montón de componentes que tienen que ver con esa diversidad cultural que la caracteriza. Mientras exista el espíritu de porteñidad, va a haber siempre algo parecido al tango. Decía Borges, el tango fue y será Buenos Aires. Y por otro lado también hay cuestiones que son de orden evolutivo, inevitables, y que tienen que ver también con el sistema, con el sistema político, el sistema de producción. Si querés, no me quiero ir muy lejos, pero hay que pensar esto, ¿no es cierto? Yo tengo una teoría. Yo creo que el gran quiebre fue en los años 70, finales de los 60, principios de los 70. Esto que vos llamás falta de autoestima, para mí más tiene que ver con que eran aquellos años donde la juventud rompía lanzas con todo lo que representara el pasado. Sí. Por una cuestión de necesidad de transformación, una cuestión ideológica. Esto tenía fundamentalmente su correlato en el terreno político, pero no solamente en la Argentina, sino en toda América Latina. Tal cual. Y yo creo que el tango fue de alguna manera víctima colateral de esa rotura de lanzas inevitable que estaba llevando a cabo la juventud, porque en esa intención de marcar una brecha entre el pasado, el presente y el futuro, también los jóvenes rompían con todo la información cultural que traían los padres. O sea, la generación que los antecedía y la información que traían los padres de aquella época era fundamentalmente, estaba relacionada con el tango, si nos referimos a la música, al baile, a la manera de escuchar música. Nunca nada es todo bueno o todo malo, ningún proceso histórico o cultural. Fíjate vos que es raro esto, ¿no? Porque a partir de los años 90 especialmente, y empezó como a brotar de nuevo como un espíritu que se resiste a ciertas imposiciones culturales que nos vienen de afuera, a ciertos lenguajes, y el tango en ese marco
sociopolítico empieza a florecer nuevamente, empiezan a aparecer pibes que quieren estudiar bandoneón, que quieren armar orquestas, que quieren escribir tango. Es raro, ¿no? Sí, es raro. Y vos decís esto de pibes que quieren estudiar bandoneón, y nosotros tenemos una amistad con Federico Maiocchi, contrabajista que acompaña particularmente a Omar Mollo, a Julián Peralta y demás, y nos decía esto, nos recalcaba esto, que se asombraba de ver pibes de 13, 14 años que quieran estudiar bandoneón. Algo llamativo, es el empecinamiento de la cultura. Está ahí dando vueltas. Mientras eso siga existiendo, aunque sea en un brotecito, en una plantita, siempre va a haber pibes que quieran rescatar el acervo cultural que han heredado. Y esto tiene que ver con la batalla cultural, con los medios de comunicación, con lo que puede hacer cada uno desde su lugar como artista, y con desarrollar aquellas cosas con las que nos identificamos y podemos vernos y mirarnos a los ojos y reconocernos. En fin, es complejo y al mismo tiempo es muy sencillo. Y vos sabés que me quedo con tus palabras cuando citaste a Borges, ¿no? El tango es Buenos Aires, o la porteñidad que no se pierde. Y también me vino a la cabeza el alemán Jorge Gotling, un excelente periodista y escritor también, que decía que los barrios, lamentablemente, los barrios porteños, se iban convirtiendo en una simple noción de catastro. Me parece que tenemos que rescatar que eso no suceda, ¿no es cierto?, también para mantener intacta la filosofía de la porteñidad y que pueda seguir evolucionando lo que es el tango y la música ciudadana. Es decir, la silla en la vereda, Alejandro. Sí, bueno, pero en fin... ya no se ven sillas en la vereda. Exacto. Bueno, habrá que reformularlo, pero que no pierda la esencia y la raíz de esa silla en la vereda. Bueno, ahí estamos complicados. Ajá. Sí, porque yo que tengo edad como ya para recordar algunas cosas que pasaron hace muchísimo tiempo, tengo bien detectado en qué momento eso dejó de ser así. Y fue en los años de la dictadura, completamente. Exactamente. Yo vivía en un barrio tenemos más o menos la misma edad, me parece, Alejandro. Puede ser, 55. 54. Ahí estamos. Es verdad lo que decís, la dictadura cívico-militar fue la que propugnó el olvido y el guardar las sillas en las veredas. Bueno, ¿no? De un día para otro desaparecieron las sillas en la vereda. El enterarse cómo le había ido a la vecina con el médico, cuando se casa la hija del carnicero. Tal cual. En fin, ¿a qué hora nos juntamos en la esquina para charlar de bueyes perdidos? Eso concretamente desapareció en los años de la dictadura y después yo lamentablemente no lo volví a ver nunca más. Exacto. Y creo que puedo decirlo con, digamos, a veces la memoria falla, pero lo que digo lo digo con absoluta certeza porque nací y crecí en un barrio que era eso. San Cristóbal, ¿no es cierto? Sí, un barrio de conventillos. Imagínate, yo nací al lado del conventillo más grande que tenía Buenos Aires. El conventillo de la calle Cochabamba, el que nombra Julián Centella en su poema. El conventillo de la calle Cochabamba, donde vivía el negro Bamba. Famoso, era un conventillo que creo que tenía 92 piezas, o sea, había 92 familias, era una ciudad. Había sido construido en 1832. Imagínate lo que era eso. Toda una historia, ¿no? Y aquí, ¿cuándo fue desalojado? En el año 1977. Claro, a un año de haber camiones, cargaron a la gente, la reubicaron y el conventillo hoy creo que es una cancha de tenis o de pádel, creo. Algo totalmente así. Antagónico, ¿no? A lo que claro, ahí está nuestra historia, en el polvo de ladrillo. Tal cual. Es una muy buena referencia esa. Sí. Alejandro, ¿seguís dictando talleres de letras y en especial sobre la cancionística? Sí, yo nunca di talleres de letras en el sentido específico de escritura, digamos. Sí. Siempre son talleres orientados a autores y compositores. Sí. Justamente por esto que hablábamos antes, ¿no? El tema de la transmisión con
con el ataque que ha sufrido, digamos, la música argentina a partir de los años 70, con la intención que han tenido los medios concentrados de comunicación, de barrer todo atisbo, todo rasgo de identidad, yo creo que se han roto algunas cuestiones que son de transferencia, ¿no? De una generación a otra. Uh-huh. Y a tal punto que me parece que hemos perdido cierta mecánica de comunicación a través del arte, a través del arte popular. Y en fin, a estos talleres fundamentalmente acuden personas que necesitan expresarse porque saben que algo tienen para decir. Por lo general lo quieren decir a través de nuestras distintas especies, el tango, uh-huh, la samba, la chacarera, nuestro folclore en general, y no saben cómo. Y bueno, hay herramientas, ¿no? Sí, lo de los talleres yo lo sigo haciendo y es una de las cosas que en la vida me generan más satisfacciones. Alejandro, ¿te estás presentando en algún lugar o estás previendo ya presentarte en algún lugar? En la comisaría. Sí. Gratis, además. Sí. Con entrada gratuita. Sí, entrada sobre todo. No sé si salida, claro, es más complicado. Ya. Claro. Sí, mira, en realidad vamos a estar con el guitarrista Leonardo Andersen, que es un genio, un guitarrista excepcional y muy joven. No sé, lo habrán visto por ahí tocando con Franco Luciani, acompañando a Luis Filippelli, a Jacqueline Sigo, a tantos artistas. Ya hicimos algunas presentaciones en las Manzanas de las Luces, en lo de Jack también, y ahora vamos a estar en un ciclo que están organizando Jorge Marciali y Juan Carlos Muñiz en UTE, en el auditorio de UTE, en un ciclo exclusivamente donde se presentan exclusivamente cantautores. Yo no soy un cantautor en el sentido estricto de la palabra, porque la verdad que en los últimos años, y cuando digo últimos años puedo hablar de las últimas 2 décadas, que no es poco, ¿no? Uh-huh. Por más que Lepera me contradiga. No me he dedicado demasiado yo mismo a difundir mis obras. Ajá. Yo puedo tocar la guitarra, puedo cantar, pero he preferido siempre que lo hagan otros. Y a la vejez viruela empecé un poco a desempolvar esa parte del repertorio mío que no está grabado o no está tan difundido. Y nos pusimos ahí con Leito Andersen, que es un genio que escribe, que arregla, y a 2 guitarras y a una voz salimos a mostrar estas cuestiones. Así que vamos a estar en la segunda semana, creo que es el segundo viernes de diciembre, vamos a estar en el auditorio de UTE. Esto es lo más próximo que tenemos. Bien. Alejandro, que sigas disfrutando el pase de ronda de San Lorenzo. No te voy a decir la victoria, porque perdieron ayer en Chile. No, bueno, pero está bien, nos tiraron al bombo. Por más que por ahí a alguien que está ahí en tu radio anda diciendo lo contrario, sí, nos están difamando. Vi que estuviste debatiendo y discutiendo antes de salir al aire. Sí, no sé, que me tiró con Tinelli y no sé qué cosa, claro. Alejandro, te mando un abrazo enorme. Muchísimas gracias por el contacto. Gracias por la charla, Gustavo. Por favor, a vos. Un abrazo. Igualmente. Alejandro Schwartzman, él lo dijo, bueno, cantautor no se siente, ¿por qué lo vamos a presentar nosotros de esta manera? Si él mismo nos está diciendo que hace al menos 2 décadas que no realiza ese tipo de tareas, pero sí es un excelente artista, un genial artista. Y cuando hablo de genial y de excelente, quiero alejarme del academicismo. Quiero decir que es un artista, como bien lo dejó reflejado, que pregona, que se expanda, se siga extendiendo, no se pierda la porteñidad, como él mismo la nombró. También citó a Borges diciendo Buenos Aires es tango. Y habló de música ciudadana, es decir, involucró distintos géneros que hacen que la ciudad sea lo que es y no otra cosa. Para eso hay que seguir pregonando, instando, exhortando
a que todas estas ramas artísticas, culturales, no se pierdan en el camino como hace muy poco tiempo, tomando como vara a la historia de la humanidad, debimos soportar la última dictadura cívico-militar, sobre todo con respecto a este tema de lo artístico, de la música ciudadana y del tango en particular. Por eso creo que artistas como Alejandro Schwartzman, como Juan Batuone, como Omar Mollo, como Federico Maiocchi, como Ariel Prat, entre tantos otros, son las orquestas típicas que van naciendo, como la Julián Peralta y demás. Digo van naciendo cuando ya tienen un recorrido, por supuesto, con esto no quiero minimizar la situación, pero hablo de lo contemporáneo, de este lugar en el tiempo y en el espacio, de, llamémosle si quiere, resurgir del arte ciudadano. Yo no creo que haya resurgido, sigo insistiendo, para mí fue un problema de autoestima. Alejandro Schwartzman dijo que el tango había sido víctima en una época, citó a la dictadura cívico-militar, para contextualizarlo históricamente, de todos estos atropellos, de esta baja de autoestima. Pero también hay que reconocer que el mismo tanguero victimizó al tango, el mismo que por siempre izó las banderas de la porteñidad, atacó y victimizó a la música ciudadana, a las expresiones artísticas ciudadanas. Por eso la falta de la silla en la vereda, por eso, como bien decía Alejandro, haciendo un tropo o metafóricamente, se perdió ese saber conocer que la hija de la vecina se iba a casar, que cuando nos reuníamos en la esquina, qué hora, qué día, que cómo íbamos a comentarnos las cosas más sencillas, las cosas cotidianas. Todo eso se perdió en un momento histórico determinado, muy profundo, muy importante, muy doloroso, no solo de la historia argentina, sino de la historia latinoamericana en general. Una época muy consustanciada, muy ubicada. Podemos retratarla en esa década de los 70 como comienzo y que se extendió hasta casi finales de los 80, pero que ha dejado, lamentablemente, estigmas muy sellados, muy perpetuos, muy perennes en cuanto a la forma de ser, en cuanto a la pérdida y en cuanto a la adopción de una transculturización, es decir, de una cultura que nos fue impuesta para dejar de lado nuestra propia idiosincrasia, para dejar de lado, como me gusta decirlo a mí, nuestras pertenencias más genuinas, que son, en definitiva, las cosas sencillas, que son, en definitiva, aquellas cosas que nos engrandecen el alma, que nos enriquecen, que nos iluminan, que nos permiten afrontar cada día y cada situación despectiva, desdeñosa, de otra manera. ¿Por qué? Porque precisamente tenemos enriquecida ese alma.